mirar al horizonte, ser visionario y crear alternativas para mejorar la calidad de vida. Esto es lo que hacen investigadores, estudiantes y egresados de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia desde las diferentes regiones de Colombia. Hoy, en Con Olor a Región, visitamos la vereda de Membrillal en la ciudad de Cartagena para ser testigos de la resistencia del pueblo zenú, quienes ante numerosos desplazamientos forzados siguen luchando por conservar sus tradiciones, principalmente la medicina espiritual, de la mano con etnoeducadores de la UNAD. La sanación espiritual es una práctica ancestral que muchos han olvidado. Nos hemos desligado de nuestra madre tierra y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Vamos a escuchar la matriz, vamos a escuchar nuestra gran unidad que conecta desde lo más profundo de nuestro ser y vamos a entender que las enfermedades que hoy se están dando es porque estamos descuidando la madre como tal. Durante tiempos coloniales, las comunidades indígenas fueron casi exterminadas. Hoy día, quienes lograron superar todo ese proceso también han sido afectadas fruto del fenómeno de la violencia. Sin embargo, las comunidades indígenas siguen siendo unidas, fortalecidas y muchas de ellas se tuvieron que desplazar desde sus lugares de orígenes a otros escenarios. La comunidad indígena zenú de Membrillal sufrió el desplazamiento forzado hace más de 10 años. Hoy se encuentran en la vereda de Membrillal. En ese espacio geográfico vienen realizando un trabajo muy importante para seguir fortaleciendo su cultura. Somos pertenecientes de la etnia zenú, la cual se dividía en 3 grandes familias. La familia zenú se dividió en 3 etnias que eran Zenú-Faná, Fin-Zenú y Pan-Zenú, ubicados en los 3 ríos que fueron Cauca, los ríos San Jorge y el río Sinú. De estas 3 familias, de acuerdo a la colonización que llegó con todo lo que fue la corona española como tal, desaparecieron 2 de nuestras familias, quedando la familia Fin-Zenú, que es a la que nosotros actualmente pertenecemos. Guardia, adelante. El ser humano lastima mucho la naturaleza, la contaminación hoy al interno a los territorios, no respetamos el cultivo, no respetamos esa esencia, ese extracto de ser planta, de ser vida, porque una planta es vida que te puede ayudar a generar tu propia vida. Entonces, cuando hablamos de perdón, nosotros tenemos que reconciliarnos con las plantas, abrazarlas, llegar ahí a tener ese pagamento de hacer una transfusión de nuestra propia sangre y decirle, estamos acá como cuidadores, como guardianes realmente de esa savia que ellas tienen, esa sangre que nos pueden transmitir y que nosotros podemos también compartir. Es eso lo que la naturaleza tiene. Todo el proyecto de vida de una comunidad está arraigada al territorio. Toda su cosmovisión,
va relacionada con las plantas, con el agua, con el lago, con el sonido de los pájaros, con el olor de una planta. Entonces todo va ligado al territorio. Nuestros territorios han sido ricos en los ríos, en los cultivos, en la minería. Nuestros territorios hoy han sido disputa entre el gobierno, entre el Estado, por las riquezas que hay allá adentro. Porque realmente los pueblos indígenas lo que estamos haciendo es cuidarla, no lastimarla, no herirla, no cortarla. Y sabiendo que hay una gran riqueza, muchas empresas quieren obtener esos recursos para poder hacerlo. ¿Y cómo lo pueden hacer? Sacarnos de nuestros territorios a la fuerza, con violencia o lastimando a nuestros líderes. ¿Qué pasa cuando se pierde el territorio? En este caso, cuando fuimos desplazados de nuestra comunidad zenú, quedamos huérfanos. Es decir, no hay, la identidad queda, porque ser indígena, donde me pare, donde me siente, donde me acueste, sigo siendo ancestro. Pero un ancestro que necesita del cuidado de una madre. Entonces, estar despojados en estos momentos de un territorio significa que estamos huérfanos. El territorio que teníamos nosotros en Córdoba era diferente a este. Diferente a este, ¿por qué? Porque es que allá nosotros no teníamos pedacitos, sino que allá teníamos intenciones de tierra. Allá teníamos 500 hectáreas de tierra y teníamos 363 familias. Allá no teníamos de pronto como estamos aquí, que algunos se han dedicado a beber tinto, el otro se han dedicado a trabajar en finca, otros trabajan en unas empresas. Allá la gente trabajaba en la propia finca de nosotros, porque es que allá teníamos tierra donde la gente se dedicaba una a la ganadería, a otra a la piscicultura, el pescado, a otra a la mujer a las gallinas, a los patios productivos, pero no patiecitos, sino patios en grande. Allá nosotros éramos unos grandes comerciantes, vendíamos al mercado, surtíamos a muchos depósitos. Acá no, acá es diferente, porque acá no tenemos nosotros un cultivo ni siquiera para sustentar la familia. ¿Por qué? Porque acá ve usted es un lote de 10 metros por 20, donde ahí no se siembra nada. Pero estamos mal porque no tenemos para más tierrita para sembrar la caña flecha. Estamos apretaditos aquí porque no tenemos este material, estamos apurados sin material. No tenemos. Para hacer un sombrero volteado necesitamos el material de este para hacer los sombreros volteados, porque sin esto no somos nada. Me siento bien haciendo el sombrero volteado porque esa es la tradición de nosotros. Aquí no hacemos el sombrero porque aquí hace falta la vija. Eso no lo hay aquí. Esto lo hagamos como hoy y mañana se cocina con una hoja que se le dice la vija. Esa planta no la hay por aquí, ahí por allá por mi pueblo. Y ahí sale negritica, ya va con la blanquita y la negrita. Y aquí hacemos esto así porque aquí no hay esa planta. Las casas eran de materia prima tradicional, de la lata que dice uno, uno hace un emplaste de el excremento de la vaca y con eso se hacen las paredes, el techo es de palma, pero pues ya acá nos ha tocado de otra forma. Si te das cuenta, la mayoría son de tabla, zinc, y no tienen los servicios básicos. No tenemos agua potable. Por ahí pasan unos tubos que sí es del acueducto, pero que no es agua potable, es agua cruda como tal. Entonces nosotros mismos, entre la comunidad, conseguimos la materia, el tubo, la manguera, y la traímos hasta acá. Pero en sí aquí agua potable no hay. Canal UNAM, TV en red. ¿Qué representa tener un lugar a un no lugar? Representa mucho para la cultura y representa también un proceso de resistencia que, a pesar de no encontrarme en el lugar donde he desarrollado mi proyecto de vida, mi cultura,
es permitir seguir fortaleciendo todos esos elementos y para que los niños que vienen con nosotros en este nuevo lugar nunca pierdan de vista ese lugar de donde provienen nuestros ancestros. Y nosotros como programa de licenciatura en etnoeducación hemos venido trabajando de la mano con ellos, facilitándoles unos documentos, una cartilla pedagógica para que puedan seguir enseñándole a sus niños, pero enseñándoles no los docentes, sino los padres, los abuelos y las personas que se consideren buenas orientadoras para que reconozcan toda la herencia cultural y especialmente en lo relacionado con la medicina espiritual. Primero tuvimos que entrar en contacto con la comunidad a través de las prácticas pedagógicas que desarrollaron 3 estudiantes. Este proceso se desarrolló durante unos 6 meses, conocimos la cultura, escuchamos cuáles eran las necesidades que tenían, revisábamos también en los cuadernos de los estudiantes qué desarrollaban y veíamos allí, en esa situación, que ningún elemento de su cultura era tenido en cuenta en las escuelas. Y eso fue lo primero que observamos allí, que necesitábamos diseñar una cartilla pedagógica para que los niños, después de llegar de clase, pudieran retomar elementos propios de su cultura en unos escenarios de juego. Yo me vine de Córdoba en el año 80. Tenía yo 19 años. Allá pertenezco al Cabildo Indígena Zenú de Carolina Chimá. Por eso soy Zenú. Entonces, teniendo en cuenta que yo quería saber mi raíz, quería saber el origen de mi etnia, que estaba un poco a punto de desaparecer, entonces yo por eso estudié la licenciatura en etnoeducación. Ya sé de dónde vengo, dónde estoy y para dónde voy. O sea, yo quería saber mis raíces, mi origen, porque todos tenemos un origen. Allá los indígenas Zenú tenían su territorio propio, pero cuando vino el conflicto armado, se presentó que ellos se vieron en la necesidad del desplazamiento forzado. Llegaron a este territorio que no es de ellos, es un territorio que es alquilado y ellos ya no pueden hacer las prácticas porque en un territorio que no sea de ellos, la sociedad los estigmatiza de tal manera, entonces le van a decir, no, lo que pasa es que esos son brujos. Y entonces ellos se sienten estigmatizados y mejor no lo hacen. Por lo menos allá ellos no lo hacían. Ellos tenían rato que no hacían la práctica de la prueba del yagé, no la hacían. Como cultura occidental estamos en un proceso de reivindicación social hacia las comunidades indígenas, hacia los grupos étnicos, porque durante mucho tiempo irrumpimos su cultura. Y yo creo que ha llegado el momento de revertir esa situación. En vez de irrumpirla, lo que necesitamos es reconocerla y permitirles a ellos también que puedan entrar en contacto abierto con nosotros. Y ese diálogo permitirá que se fortalezcan todavía más sus patrones culturales. Y al reconocer esos patrones culturales, nosotros también tenemos que estar totalmente abiertos para así tener un diálogo muy importante. Y este diálogo, a través de las distintas culturas, también posibilita ese sueño que tenemos nosotros colombianos, que es el de alcanzar la paz. Dentro de la historia de nuestro resguardo, hace más de 600 años se ha venido perdiendo todo lo que es parte de nuestra cultura, entre esos las ceremonias espirituales, lo que tiene que ver con el dialecto, los juegos tradicionales, y también se ha venido perdiendo lo que es el cuidado de los sabedores o los médicos tradicionales. Hacemos una curación con 7 plantas, porque las 7 plantas tienen 7 poderes. Y usted está enfermo, pero no, los médicos generales no detectan qué tiene usted.
Y vaya y no, le ponen una inyección, le ponen un diclofenaco, le dan una pastilla y dicen, no, ya está bien, porque le calmaron el dolor en el momento. Pero no le detectan qué tiene usted, qué es lo que tiene. Entonces, nosotros miramos que cuando el paciente está, que no le detectan dolor y no le detectan nada, entonces, bueno, traigan lo que nosotros ya miramos que no es de allá, es de acá. Entonces, no le explicamos ya la medicina que va directo al paciente. Entonces, no le explicamos de pronto nada de pastilla, nada de esa cuestión, sino que ya nosotros le aplicamos la propia medicina natural, que es la que se le da para que el paciente tome. Viene de tradición. Entonces uno viene y aprende, entonces uno viene para que eso no quede atrás. Entonces yo vengo, me enseñaron a mí, yo enseño a mi hijo enseña el hijo y el otro, y así no vamos perdiendo la cultura. Entonces ya nosotros le vamos enseñando a los niños. Ustedes ven que acá están unos niños, se les está enseñando, mire, esto es para esto, para que los niños no pierdan esa costumbre que tenemos nosotros, las tradiciones indígenas. La tradición es oral, entonces nosotros tuvimos la oportunidad de plasmarla en un texto. Y lo que nosotros quisimos fue que el texto fuera de fácil lectura para todos, porque necesitamos leer sobre la cultura. De pronto yo te cuento algo a ti, tú se lo cuentas a él, pero se quedó en el aire. En cambio, cuando está en un libro, todos podemos leerlo y todos lo podemos contextualizar a ese momento y lo podemos seguir entregando a los demás. Canal UNAR, TV en Red. Mucha gente, muchos proyectos hablan de la sanación con las plantas y todo eso, pero nunca se ha hablado aquí dentro de la comunidad y se ha escrito sobre la sanación espiritual. Y me parece importante porque ya que ellos dicen que si tu cuerpo está enfermo, pero tú le das medicina, las medicinas tradicionales, pero si tu espíritu está enfermo, no sanarás completamente. Entonces es muy relevante nuestro espíritu. Una persona que tiene el espíritu enfermo es una persona que no tiene armonía. Es una persona que siempre está dividiendo los procesos organizativos y en vez de respetar a nuestra madre naturaleza, lo que hace es lastimar internamente nuestra ley de origen, nuestros grandes retos como son las leyes de protección como la naturaleza, los bosques, las aguas, contaminarla. Esa persona como tal no solamente está herido, sino que también tiene una gran enfermedad que la está consumiendo y que desde allí dependen muchas enfermedades, muchas heridas que logran no subsanar de la noche a la mañana si no hay un reconcilio con esa madre que realmente necesita de nuestro apoyo como poblaciones indígenas. Para nosotros el espíritu es la voz de la madre naturaleza. El espíritu que nos ayuda a fortalecer, escucharla, escuchar su llanto, escuchar sus gritos, escuchar su voz. Ya lo pinta. He sido testigo del poder curativo de la medicina tradicional a través de diferentes combinaciones como es la comunidad Kamensap del Putumayo, del Bajo Sibundoy, con respecto del yagé y también lo que es el mambe, el lambil y el proceso del tabaco. Nosotros como pueblo indígena estamos más en el proceso de tabaco, que es lo que nosotros hacemos. Dentro de ese pues soy testimonio, hace ya 4 años aproximadamente me diagnosticaron cáncer en el pulmón
y dentro de ese proceso de las quimios, de la medicina occidental, no me sometí directamente al proceso de quimios, debido a que por una célula que vayas a matar, con las quimios estás matando 10 que son buenas. Entonces nos hemos sometido a todo lo que tiene que ver con los despojos. ¿Qué son los despojos? Son los preparativos de diferentes plantas. Hay unas plantas que se pueden combinar, que son dulces, amargas o aromáticas. De acuerdo a eso se hacen en plastos y se pueden colocar dentro de la parte afectada o sobre la parte afectada, al igual que las bebidas que podemos recomendarle al paciente para ir disminuyendo ese cáncer o cualquier otra enfermedad que tengan nuestros pacientes que llegan a nuestras ceremonias indígenas. Hoy puedo ser testimonio. Con la medicina occidental hemos venido haciendo un experimento, no tengo cáncer. Se diagnosticó una leve crónica parte de este relato, porque es un estudio que se tiene con los médicos occidentales de cómo se puede curar el cáncer sin necesidad de un químico que pueda deformar el cuerpo humano como tal, sino más bien el respeto, el cuidado de las plantas y valorarse como ancestros que somos dentro de un tejido que debemos reconocer, volver a la madre tierra, volver a ese principio, el perdón, el reconcilio y estar conectados con la Suma Yuyay, que es el saber vivir bien dentro de nuestro dialecto y de nuestra cosmovisión desde las plantas ancestrales de todos los pueblos indígenas. Existen unos factores que son fundamentales para preservar la cultura de los grupos étnicos, entre ellos que la familia se siga comprometiendo en reconocer su propia historia, su historia de vida, de dónde provienen, y que se mantenga un diálogo constante con los niños para que ellos reconozcan esas tradiciones de las cuales vienen sus abuelos. Otro elemento muy importante y sobre el cual nosotros hemos ejercido un papel fundamental es la etnoeducación. Desde la escuela tenemos que seguir incentivando el reconocimiento de los grupos étnicos en Colombia, de las comunidades indígenas, de los romaní y de los afrocolombianos. Y otro muy importante es que el Estado colombiano tiene que seguir insistiendo para salvaguardar los territorios ancestrales donde se encuentran asentados los grupos étnicos. La política que hay ha sido de cambio, de desalojar la comunidad nuevamente, donde la comunidad viene desalojada, donde viene también desplazada por el tema de la violencia. Hoy encontramos la violencia por parte del Estado, por parte del gobierno. A pesar de las dificultades que están viviendo hoy, se están enfrentando a un nuevo desplazamiento institucional, pero eso no ha sido motivo para que la comunidad y sus líderes sigan fortaleciendo la cultura. Al gobierno, que aquí hay un pueblo zenú que los necesita y que necesitamos que nos apoyen para continuar. Necesitamos que el terreno donde vivimos sea propio de nosotros. Necesitamos casas dignas para vivir. Trabajar con la comunidad indígena zenú fue una experiencia magnífica. Magnífica porque empezamos a entrar en contacto con unas personas que probablemente creíamos que iban a tener un recelo con nosotros y no. Abrieron totalmente su comunidad para que los conociéramos y también ellos se dispusieron a conocernos a nosotros. Así que fue magnífico porque aprendimos mucho de ellos como universidad y creo que más que nosotros llevarle un aporte a la comunidad, ellos fueron quienes nos aportaron un conocimiento muy importante acerca de la ancestralidad de la comunidad zenú, que se ubica en estos momentos en la vereda de Membrillal. El sueño del país que queremos no solamente lo logramos los etnoeducadores ni los grupos minoritarios, tiene que estar comprometidos todos los actores sociales. Cada uno de nosotros jugamos un papel fundamental para que este país siga reconstruyéndose a partir del reconocimiento del otro, de valorar la cultura y del amor propio, para fortalecer nuestra cultura y nuestra identidad nacional.